a analizar la gestión, los primeros 100 días de gobierno. Dicen los especialistas, los politólogos, que la luna de miel de un gobierno termina a los 100 días de gobierno. Ahí se termina la luna de miel para un gobierno. ¿Será así? ¿En este gobierno también? Ocurre en todos, prácticamente. Vamos a analizar la cuestión política de los 100 días de gobierno con José del Río. José, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes a todo el equipo. Sí, 100 días muy distintos, ¿no? Los de Milei, y muy distintos los 100 días que vienen también, porque estamos ante un gobierno que llegó al poder con un prisma también cambiado respecto a lo que era la política tradicional, que hoy gestiona con un estilo muy cambiado. El otro día me mostraron una foto de la Quinta de Olivos, ¿no? De lo que es la sala supuestamente de gabinete, y el equipo de Milei no llega a cubrir un tercio de esa sala, cuando antes tenías reuniones multitudinarias. Claro. O una Quinta de Olivos que está casi vacía, en el sentido que está él con 2 asesores y nadie más. Claro. Hoy en La Nación, muy interesante, porque ponen los primeros 100 días, logros, dudas y déficit de la gestión de Milei. ¿Podemos hacer un pequeño repaso de los logros? Sí. Mirá, de los logros te diría que lo principal es que es un gobierno con 3 focos de trabajo, ¿no? Un foco de trabajo que está muy claro en materia económico-financiera, que es donde él mejor se lleva, que es la parte de la administración concretamente de Caputo, con esas charlas que tiene a nivel diario con Caputo y con Bausili, que es el titular del Banco Central, con su idea de motosierra que había vendido en campaña y que fue lo que efectivamente llevó adelante. Digo, muchos que hoy lo critican por eso, es tal cual lo que dijo que iba a hacer. El cierre del déficit fiscal, al menos de corto plazo, mirado en la película, no en la foto, eso no se ve tan sustentable. Y también te diría que otro de los activos principales en materia económica es el tema del dólar, tener un dólar estable, que ahora empieza a aparecer como una señal para algunos economistas como amarilla. En los déficits te diría que es todo lo que no entra dentro de su triple órbita, que una es la economía, otra es la de capital humano y la tercera es la inseguridad. Todo lo que está fuera de esa órbita y que no es su foco está como en un terreno de muchos signos de interrogación, ¿no? Digo, la situación de salud con el tema del dengue, la situación de prevención que hay que tener ante determinadas cuestiones. Básicamente el desorden en la gestión, ¿no? Básicamente, exacto. Eso, ¿no? Exacto. Toda esa parte es como que vos decís... La falta de nombramientos. Hoy me decían eso. Hay gente que no está nombrada todavía. Hay lugares que no están ocupados. Falta gente nombrar, gente que se va o que le es el afuera, que no tiene un reemplazo por ahí de la categoría que necesitaría. Muchos puestos que, como el Estado es un animal más burocrático, por llamarlo de alguna manera, todavía está la capa anterior, no se fue la capa anterior del gobierno anterior, y la gestión de determinadas compañías estratégicas están lideradas por el equipo que perdedor, ¿no? El equipo del gobierno de Alberto Fernández todavía sigue en esa gestión. Y también te diría, Eduardo, que esto por ahí es más sensible. Todos estamos de acuerdo en que hay que sacar a los ñoquis del Estado, pero a veces en la motosierra no se están mirando las cuestiones quirúrgicas que el Estado necesita y se mezclan peras con manzanas en términos de quién trabaja bien y quién no trabaja bien dentro del Estado, que tal vez es un punto a tener en cuenta. Un gran logro es todavía mantener la adhesión social alta, ¿no? Inédito casi ese logro, ¿no? Claro. Mirando las últimas encuestas que van desde mucho Poliarquía. más, perdón, José, mucho más teniendo en cuenta el tremendo ajuste y recesión que está viviendo el país, ¿no? Es así, ¿eh? Nunca hemos visto una cosa igual. Ajuste feroz, que se ve que la gente lo interpretó como necesario, situación de peleas, idas y vueltas con la política constantes, y el proyecto de ley más importante del gobierno paralizado. Aún así, la sociedad, y con segmentos de poder adquisitivo muy distintos a los que tuvo Macri, le están dando crédito, ¿no? Poliarquía, su última encuesta lo muestra así. La encuesta de Giacobbe, que también tiene una muy fresquita, te marca que los 2 dirigentes con mejor imagen del país son Victoria Villarroel y Javier Milei. En ese caso, en ese orden, todas las encuestas, todas, hasta las que no les gusta nada a Milei, a los encuestadores, lo están mostrando con un nivel de aceptación muy, pero muy alta. Sí, tal cual. Estaba viendo aquí una de Aresco, evaluación de la gestión, no sé si lo tenemos en pantalla, positiva, regular, o sea, positiva, más regular, positiva, está casi en el 54%. Es altísimo. Positiva, es altísimo. Sí, está conservando
en 100 días y con todo el ajuste, está prácticamente conservando a sus votantes, ¿no? Recordemos que sacó el 56% de los votos, ¿no? Y hay un punto, Eduardo, ahí en esto que vos marcás, que es en el Colorado, en este 30, justo me lo tapa ahí un poco el graph, pero creo que es 37 o 35%, ahí está, 34,6 negativo. Fíjate que esa es la célula kirchnerista viva. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta, está muy vivo, claro. Ese 35, muy, pero muy vivo. Más allá de la aceptación del presidente, es lo que está esperando agazapado el fracaso como para convertir esa ancha avenida al medio en lo que cambia la taba. Para pegar el zarpazo y tratar de voltear al presidente si es posible, ¿no? Totalmente. Que es lo que están esperando. Es más, en algunos medios incentivan a la gente a salir a la calle. ¿Qué pasa? La gente está tibia, tendría que salir más a la calle, ¿no? Rarísimo eso, porque te digo, ningún gobierno, ni los kirchneristas, ni el de Macri, desde el 83 a esta parte, tuvieron tan poca paciencia de un ala, ¿no? Ahora lo quieren hacer el próximo domingo, aprovechando el 24 de marzo. Mirá vos. El día del golpe. Mirá vos. Bueno, eso en realidad es inadmisible, ¿no? Digo, hay que dar un crédito mucho mayor a 100 días, pero 100 días de mínimo, y esto empezó al día, recordemos, al día 5 ya tenía amenazas de paro, y fue el presidente con el paro más repentino desde la vuelta de la democracia. Querido, un abrazo muy grande, José del Río. Abrazo gigante, Edu. Periodista del diario Nación, un hombre clave en la redacción del diario. Sergio Doval, de Taquión. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Estás muteado, a ver ahora. Hola, Eduardo. Ahora sí, ahora sí. Ahí? Sí, perfectamente bien. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Podemos hacer una evaluación Bien, ¿vos? de la imagen del presidente en los primeros 100 días? Del presidente y del gobierno en general, ¿no? Yo creo que el primer hito es comunicacional, como dijiste vos. Yo dejo la gestión de lado y lo que me ocupo yo generalmente desde Taquión es la mirada de la opinión pública. Y creo que la gestión comunicacional ha sido brillante, montándose a una problemática que ha detectado antes de ganar las elecciones, obviamente. Y eso hace que dentro de la conversación, salgamos de los números que estabas diciendo vos, que es la opinión pública, la mirada de la opinión pública. Vos tenés los otros números, que es la conversación digital, el aparato sobre el cual Javier Milei se montó descentralizadamente para poder captar ese enojo de esa conversación, etcétera. Y lo que surge de eso es que el presidente sigue teniendo ratios positivos en las redes sociales, que por lo general lo que termina pasando es que son muy negativos. Normalmente la concentración que visualizamos todos son primero la red social X, ex Twitter, y después aparecen Instagram, Facebook, otras redes, TikTok obviamente, sobre las cuales se subieron. Y lo que estamos viendo es que el presidente tuvo su pico en la sesión presidencial de 68 puntos, pero la conversación hoy, primero en la apertura de sesiones, tuvo un pico de 60% de una mirada positiva sobre ese hito. Y después lo que termina pasando es hoy estamos en un 50% de mirada positiva respecto a las conversaciones, solo con un 36 duro que se emula a ese 35 que hablaba recién José. Pero el mayor tema es, con el ajuste que hubo, cualquier otro presidente hubiera tenido un golpe mucho más duro. Y acá es lo que habla de el cambio, nosotros veníamos hablando de cambios de época, climas de época, y lo que aparentaría, lo que aparece a primera vista es que quizás la época cambió y realmente el presidente lo está aprovechando. Después, los 100 días se han convertido en una guerra y una batalla, campal, que la política explotó antes que la gente, porque vos te acordás al principio cuando empezaron todo este proceso que inició el gobierno, el planteo, vos lo has escuchado en lugares del Círculo Rojo, es la gente no va a aguantar, va a explotar. Explotó antes la política y eso habla también de que se está reconfigurando esa escena y la sociedad todavía está mirando. Entonces creo que la tela social todavía el presidente la tiene y de hecho un porcentaje grande todavía le da ese espacio de seguir generando los cambios necesarios para poder sacar al país adelante. Sí. Claramente vas a tener la otra minoría que va a estar enojada, pero empieza a aparecer en el último, si lo tomamos en la última etapa, este momento se emula más a la elección. Estamos en ese punto. Parecería que los primeros 100 días
recién arrancan ahora. Sí. Si querés como una mirada, los primeros 100 días arrancan ahora y creo que lo otro es parte de un acomodamiento natural que se dio. Lo que noto, vos sos mucho más especialista que yo en esto, pero lo que noto es que Milei en estos 100 días tuvo dos momentos. Uno, el momento en que él asumió hasta el 1 de marzo y del 1 de marzo para acá. Desde que asumió hasta el 1 de marzo empezó a bajar su imagen por su forma, por su actitud no dialoguista, ¿no? Por esa forma, algunos hasta lo llaman violenta, ¿no? de ser del presidente. Y el 1 de mayo dejó mudo a medio mundo, porque se mostró como un hombre dialoguista, un presidente que, bueno, miramos para adelante y vamos al Pacto de Mayo. Y ahí descolocó a medio mundo y empezó otra vez a subir. Yo creo que lo que decís vos, Eduardo, deja en claro que esto es, viste, cuando hablan en el deporte de el primero depende de sí mismo. Bueno, Claro. el presidente en este caso depende de sí mismo. Y digo, ¿y qué digo con esto? El único momento donde la conversación y la mirada fue negativa fue con el tema de los sueldos. Digo, y ahí es un juego, el presidente está jugando, está tirando todas al fleje, digo, las tira finitas porque Totalmente. también es él está jugando, obviamente, en una escena muy complicada. Y la verdad es que depende de sí mismo, obviamente la gestión va a tener que acompañar. Digo, hay una parte que si no hay una recuperación en un momento, en los próximos meses, va a empezar a sentirse, pero esos 100 días, y eso que vos dijiste, coincide claramente con lo que está sucediendo. Por eso, a partir de este momento, digo, y creo que las señales que él dio ayer con la vicepresidenta, ese tipo de escenas que antes eran un poco impensadas y que colaboraban con una escena más caótica, creo que empiezan a acomodarse. Si eso se sostiene en el tiempo, probablemente empiece a dar la tranquilidad necesaria para sentarse primero, plantar su lugar, que es lo que hizo los primeros 100 días, y si la estrategia después es empezar a trabajar en un acuerdo, y eso lo vemos y la sociedad lo ve, va a ser positivo. Ahora, si vamos a un proceso de conflicto constante, creo que eso va a generar incomodidades que hasta el momento, como dijiste vos, del discurso legislativo, cada vez se ponían más ríspidas, ¿no? Sergio, gracias, abrazo muy grande. Un abrazo enorme, Eduardo, que tengan buenas Chau, tardes. querido. Nacho, Bueno, Edu. ¿cómo se vivieron hoy en Casa de Gobierno los primeros 100 días?